Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad y por la especial posibilidad de tener un auditorio tan distinguido. Eh, Vamos a desarrollar brevemente el tema del trauma pancreatodenal. Eh, Entendamos que las lesiones pancreáticas y duodenales en verdad corresponden a un número relativamente reducido dentro de las lesiones abdominales traumáticas. Sin embargo, lo llamativo es que están asociados a una elevada morbilidad y a una mortalidad igualmente alta. Eso hace, por supuesto, que el tema sea importante. El pronóstico, a su vez, depende de un diagnóstico temprano, de un diagnóstico precoz y se fundamenta necesariamente en un alto índice de sospecha. Pero el inconveniente viene acá. Literalmente la ATLS, cuando se refiere a los órganos retrodenales, dice: las lesiones de las estructuras viscerales retroperitoneales son difíciles de reconocer porque el área es remota al examen físico y porque al principio las lesiones no presentan signos o síntomas de peritonitis. Y eso se complica cuando entendemos que el, probablemente en trauma abdominal dos herramientas importantes como la ultrasonografía y el lavado peritoneal diagnóstico tienen particular dificultad en reconocer este tipo de lesiones. Más aún cuando entendemos que las lesiones son por lo común asociadas a otras lesiones, a veces el ingresar a sala de operaciones y encontrarnos con un grupo importante de lesiones asociadas nos hacen perder la idea de entender que acá hay necesidad de buscar adecuadamente la ocurrencia de lesiones. Entonces desarrollaremos brevemente algunos de estos puntos. Sobre anatomía, algo elemental: recordemos que el duodeno y el páncreas están en plena relación con otras vísceras importantes. Son comunes la descripción de lesiones asociadas al hígado, estómago, colon. Asimismo, la vecindad con una estructura rígida hacia la parte posterior, que es la columna vertebral, y la vecindad con órganos vasculares hacen que el trauma de esta zona tenga algunas particularidades. Además, la confluencia, la conjunción a nivel de la ampolla de estas dos estructuras, de igual forma, nos conllevan a tener algunas consideraciones especiales. Recordemos que la emergencia en una sola papila ocurre más o menos en el 85% de pacientes, o sea, en 10 a 15% de pacientes puede haber emergencias separadas, y eso tengámoslos en cuenta porque nos van a permitir tomar decisiones en el momento de la cirugía. Si la lesión es solo biliar, por ejemplo, pudiéramos tomar la decisión de hacer una derivación sin necesidad de hacer un procedimiento mucho más complejo como una pancreatodenectomía. Las relaciones vasculares igualmente importantes. Recuerden que hasta un 10% de las lesiones pancreáticas se asocian a trauma vascular asociado, ya sea la aorta o la vena cava. La parte proximal del páncreas está ricamente vascularizada por la gastroduodenal y por la mesentérica inferior, con dos arcadas que igualmente hacen que las lesiones a este nivel sean muy, pero muy sangrantes. La decisión de hacer pancreatectomía distal con preservación del vaso tiene necesariamente darnos el trabajo adicional de trabajar sobre la arteria esplénica, que a veces no siempre es recomendada, y lo veremos en adelante. Con respecto a la valoración del trauma, entendamos que el paciente con trauma pancreatodenal es inicialmente un paciente con un trauma abdominal. Enfoquemos el paciente como un paciente traumatizado. El ATLS nos da una idea clara de cómo enfocar el famoso ABCD, y cuando entendamos ya estemos en el manejo del trauma abdominal, entendamos algunas especificaciones con respecto a lo que es trauma pancreatodenal. Primero, con respecto a la mecánica de lesión, tanto en trauma duodenal como en trauma pancreático son más frecuentes las lesiones penetrantes.
La vecindad con una estructura rígida posterior, les hacía referencia como la columna, hace que cuando hablamos de trauma contuso sea particularmente importante esta mecánica de lesión. El paciente que queda atrapado en una estructura rígida que prácticamente se une y estrangula a los tejidos blandos entre la columna vertebral y la estructura rígida anterior. Se repite cuando el paciente choca frontalmente con una superficie angulada, muy característico, pacientes al volante y también pacientes agredidos de la forma en como el gráfico lo, como el gráfico lo muestra. Las lesiones pancreáticas zonales son característicamente lesiones asociadas. Las lesiones pancreáticas hasta en un 90% de los casos están asociadas a otro tipo de lesiones. Ciertamente las más frecuentes, hígado hasta en 17%, páncreas 12%, no siempre necesariamente tiene que estar involucrado la estructura pancreática. El hígado, insisto, lleva la proporción más importante en esta asociación. Y cuando hablamos de estructuras pancreáticas, las estructuras vecinas más asociadas está el hígado, el estómago y el vaso. En ambos tipos de lesiones, hasta en un 10%, pueden estar asociadas lesiones vasculares. Con respecto a la evaluación clínica, partíamos de la idea clara de que la sintomatología que nos muestra un paciente con trauma pancreatodenal es una sintomatología inespecífica. La sensibilidad abdominal y los signos peritoneales pueden indicar lesión intraabdominal, pero no necesariamente lesión pancreatodenal. O sea, por tanto, las lesiones son verdaderamente inespecíficas. Sí es importante entender una buena proporción de relación cuando hablamos de lesiones de columna en relación a un trauma anterior. Característicamente visto en pacientes con accidente de tránsito y alta velocidad, el cinturón de seguridad. Si el trauma viene desde la parte anterior y tenemos lesionado la columna, casi a seguridad que tendremos un trauma pancreatodenal asistiendo a nuestro paciente. Si bien es cierto la clínica es ambigua, hay algunos parámetros que nos pueden orientar a pensar en trauma pancreatodenal. En la eventualidad que tengamos un paciente con manejo conservador temporalmente no operatorio, el incremento del dolor, el incremento de la resistencia, la ocurrencia de un cuadro que sugiera una obstrucción intestinal alta con vómitos persistentes e intolerancia oral, el incremento de las amilasas, la hipotensión, la sepsis pueden hacernos pensar en buscar otro foco y no cerrarnos en la idea del peritoneo. ¿Cómo establecemos diagnóstico? Es bastante conocida la asociación en el laboratorio con las amilasas, pero con las amilasas ocurre el gran inconveniente de que no son ni sensibles ni tampoco muy específicas para este tipo de lesión. Probablemente el aporte más importante de las amilasas es que si la tenemos elevada, nos debe hacer pensar de que debemos pasar a una tomografía, a una colangioresonancia o a una resonancia magnética o a una CEPRE, de acuerdo a la característica de lesión del paciente. Pero Takeshima sí reportó un aspecto importante, que si bien es cierto, las amilasas no son sensibles ni específicas, el valor importante que sí le da a este estudio es el valor de ser seriado. Cuando se hace un estudio seriado, casi a seguridad muestra una tendencia a la elevación. En su serie de 73 pacientes demostró que más allá de las 3 horas todos los pacientes tenían elevación de las amilasas. Entonces probablemente si nuestro paciente tiene la posibilidad de esperar, el punto de corte de 3 horas puede ser un punto de corte importante para para orientarnos sobre la eventualidad diagnóstica. La tomografía abdominal probablemente es el elemento más importante que tenemos para aproximarnos más cercanamente al trauma pancreatodenal y en ellos debiéramos ver algunas lesiones características. En el trauma duodenal, el aire libre o contraste extraluminado, en el caso de que usemos contraste oral, nos va a dar la certeza de que estamos frente a una perforación. En mejores términos, nos va a dar un signo duro para entender que estamos frente a una probable lesión duodenal. El engrosamiento de la pared, el líquido periodonal, el líquido perirenal, el famoso coágulo centinela, igualmente nos pueden orientar
nos pueden orientar la posibilidad de, la posibilidad de un trauma duodenal. Cuando hablamos de páncreas, la visualización de una laceración, en la imagen primera que presentábamos, por ejemplo, grafica bastante bien una laceración pancreática, un hematoma, extravasación activa de contraste. Cuando hablamos de un volumen de sangrado importante, igualmente nos orienta a pensar en trauma pancreático, el aumento de volumen, edema, etc. Sin embargo, pese a los avances tecnológicos, estas lesiones terminan siendo, incluso en la tomografía, que es el estudio que más nos puede aproximar al trauma pancreatorenal, terminan siendo limitadas. Por tanto, estamos en verdad frente principalmente a un problema diagnóstico. La sensibilidad, cuando hablamos de lesión intestinal incluida lesión duodenal, en la tomografía no supera el 92% y algunas series son verdaderamente mucho más bajas que esa. Y como tema adicional, cuando evaluamos un paciente con trauma pancreatorenal, puntualmente cuando hablamos de trauma pancreático, el aspecto probablemente más importante para definir su manejo va a ser la definición de la ocurrencia o no de lesión ductal, es decir, la integridad del conducto. Este hallazgo es igualmente difícil de establecer en tomografías. En general, pese a los progresos de la tomografía de hace referencia, existe una baja sensibilidad para detectar lesiones pancreáticas y puntualmente para detectar lesiones ductales pancreáticas. Un estudio más reciente con tomografía multicorte trata de aproximarnos y en efecto para definir la lesión pancreática sí tiene un buen alcance. 12 de 14 pacientes logran encontrarlos. Pero cuando tiene el interés puntual de definir la lesión ductal, sí tiene dificultades. Si hablamos solo de lesión o de fluido peripancreático, captamos todas las lesiones ductales. Sin embargo, cuando hablamos de laceración más de 50%, por ejemplo, como un parámetro para definir que hay lesión ductal, nos perdemos la mitad de los pacientes. La tomografía abdominal, hallazgos característicos, discreto fluido pancreático, es digamos, un caso dudoso. Cuando hacemos una tomografía coronal, la tomografía se describe como normal, sin embargo, este paciente es un paciente que en sala de operaciones terminó demostrándose una lesión pancreática. Algunas lesiones son más evidentes, en este caso una contusión pancreática asociada a fluido que es igualmente vista en la tomografía coronal. La tomografía, insisto, es probablemente el elemento más importante para la valoración del trauma pancreatodenal. La CEPRE nos da una herramienta especial cuando pretendemos definir la lesión ductal. Sí tiene el inconveniente que necesitamos pacientes estables y probablemente irán a CEPRE los pacientes con tomografía no concluyente sobre lesión ductal. Adicionalmente, la CEPRE sí nos da un beneficio adicional en el manejo terapéutico frente a la posibilidad de canalizar el Wirsung y reducir un manejo o darle un manejo al no operatorio a un paciente con fístula pancreática. La colangioresonancia, de igual forma, termina definiendo bastante bien el Wirsung. Tiene la ventaja de que también nos da una idea del tejido blando, del parénquima pancreático. Sin embargo, el gran inconveniente de la programación y los tiempos de espera para que esto sea posible. Necesariamente hablamos también de un paciente estable. En el intraoperatorio, probablemente cuando hablamos de un paciente con definición temprana de ingreso a sala de operaciones, la mayor cantidad de lesiones pancreatorenales las vamos a definir en el intraoperatorio. Acá, por ejemplo, un gran hematoma retroperitoneal, duodenal, periduodenal, que nos va a dar la necesidad de aperturarlo, explorarlo y definir el nivel de lesión y poder participar en la resolución del mismo. Dos escalas, siempre por la Asociación Americana de Cirugía para Trauma, una rama del American College, del American College de Cirugía, una clasificación que es el estándar en el manejo de los traumas pancreatodenales. Lesión del 1 al 5, en el primer caso,
solo hematoma o laceración superficial que no perfora el duodeno, perforación menor del 50% del duodeno, en el caso de tercero, del 50 al 75%, o cuando hablamos de la segunda porción, recordemos que la anatomía hace particularmente sensible a este tipo de pacientes, y de forma progresiva cuando va incrementándose al 50, al 75% en la segunda porción, una disrupción completa, masiva pancreatoduodenal o de vascularización del duodeno. Fijen más o menos la idea de esto, porque a partir de eso vamos a tener que definir el esquema terapéutico. En trauma pancreático, hematoma o laceración superficial, eh, una contusión mayor, la laceración mayor sin lesión de conductos, trauma 2, laceración mayor sin lesión de conductos de Wirsung, conducto pancreático, trauma 3, sección distal o lesión parenquimatosa con lesión del conducto de Wirsung, 4, laceración con sección proximal del conducto o con lesión parenquimatosa afectando la ampolla, y 5, laceración con destrucción masiva de la cabeza pancreática. Para dar algunas estadísticas locales de las pocas que pudimos encontrar, el doctor Carlos Roncaya, amigo y colega nuestro del hospital, revisó 10 años de trauma duodenal en el hospital y tuvo algunos hallazgos interesantes. Primero, dos grupos de pacientes, los pacientes, en todos ellos trauma penetrante, dos grupos de pacientes, los pacientes con herida punzopenetrante y pacientes con herida por proyectil de arma de fuego. En el primer grupo predominaron las lesiones bajas, 1, 2, 3, no hubo lesión de cuarto grado, pero en las lesiones perforantes por arma de fuego, todo lo contrario, la tendencia fue a que las lesiones sean más complejas. Lesiones asociadas. En el caso de la herida punzopenetrante, lesión de colon y lesión de páncreas. Lesiones asociadas en el herida por proyectil de arma de fuego, la más importante, lesión de estómago y lesión de intestino delgado. ¿Qué técnicas operatorias se emplearon en este grupo de pacientes? En los casos de la lesión por proyectil, la lesión punzopenetrante por arma blanca, dada que la mayor parte de estas lesiones eran de grados bajos, el empleo de rafías duodenales en casi todos los pacientes, y solo en un par de ellos asociados medidas adicionales como exclusión pilórica. Por lo contrario, en el caso de las lesiones por proyectil de arma de fuego, que en total sumaron 15 pacientes, igualmente rafías en todos ellos. En algunos casos, la aplicación de la famosa técnica de la triple ostomía, que significa gastrostomía, yeyunostomía descompresiva y yeyunostomía de alimentación. Igualmente, hubo un caso de diverticulización duodenal, y en 2 de estos casos se asoció tempranamente la derivación gastroentérica. Sobre el manejo del trauma pancreatoduodenal, entenderemos que hay la posibilidad de un manejo no operatorio y un manejo operatorio. El manejo no operatorio es seguro en un trauma contuso grado 1 o grado 2. En el caso pancreático, el grado 2, y en el caso duodenal, el grado 2 se refiere al hematoma, no a la perforación duodenal. Pero recuerden que la limitante de este tipo de manejo es que tendríamos que tener la seguridad que la calificación está siendo adecuadamente estudiada, y además que no hay lesiones asociadas. En verdad, algunas limitaciones, por tanto, para poder emprenderla, pero como posibilidad es una posibilidad. Si nosotros encontramos un trauma duodenal con un hematoma, ya sea de primero o segundo grado, sí es una recomendación no tocarlo cuando hablamos de la parotomía.
El manejo no operatorio básicamente va orientada a dos cosas. Primero, descompresión gástrica. Este tipo de trauma tiende a comportarse como un problema obstructivo alto, entonces hay necesidad de descompresión gástrica y probablemente nutrición parenteral para estos pacientes. El soporte nutricional es, por tanto, un aspecto igualmente importante. Debe haber controles tomográficos en estos pacientes a partir del quinto al séptimo día para evaluar la progresión de ese hematoma. Si tiende a reducir, podemos continuar con el manejo. Si la obstrucción persiste más allá de los 10 a 14 días, el paciente tiene indicación quirúrgica. Y en ese caso, solo en ese caso, el hematoma debe ser abierto, en el caso del hematoma duodenal. El manejo operatorio, probablemente el aspecto más importante. Recordemos que el manejo de trauma pancreatodenal termina partiendo de ser un trauma abdominal. Entonces, no olvidemos las diferentes formas de enfocar o las diferentes formas de evaluar y decidir la cirugía en pacientes con trauma abdominal. Cuando tenemos trauma abdominal penetrante, recordemos que la ocurrencia de peritonitis o trastorno hemodinámico debiera darnos lugar a la laparotomía, o si le damos un manejo conservador, la mala evolución también va a terminar en la laparotomía. En trauma contuso, ya sea en un paciente hemodinámicamente inestable o un paciente hemodinámicamente estable, hay formas de establecer la definición quirúrgica del paciente. Nuestro paciente por trauma abdominal, en la medida que tiene muchas lesiones asociadas, difícilmente va a tener un enfoque únicamente de trauma pancreatodenal. Entonces, no olvidemos que nuestro paciente es un paciente integral. Desde el punto de vista del trauma pancreatodenal, ¿qué podemos discutir sobre el manejo operatorio, sobre la actitud nuestra en sala de operaciones? Primero, con respecto a la exploración abdominal. Segundo, con respecto a la resolución o al manejo de las lesiones duodenales y lesiones pancreáticas. Con respecto a la exploración abdominal, cuando decidimos entrar al retroperitoneo. En primer lugar, tras la laparotomía, tras trauma, entendamos que las prioridades son manejar la hemorragia y la contaminación. Resueltas estas, debemos orientarnos siempre, debemos ir siempre a buscar el retroperitoneo para evaluar su estado de afección. En la medida que haya un hematoma duodenal o periduodenal o peripancreático, hay necesidad estricta de aperturar la zona retroduodenal. ¿Qué orientación podemos tener sobre esas lesiones? El hecho de que ocurra, de que filtre bilis de la transcavidad o de la parte posterior, burbujas de aire en la vecindad o hematomas nos deben hacer pensar en sospechar esta lesión. Y si hay sospecha de la lesión, si tras la evaluación de la parte posterior hemos decidido explorar el retroperitoneo, la forma correcta de hacerlo es de este modo. Primero, una maniobra de Kocher amplia. Para algunos autores se debe partir de una maniobra de Cattell, es decir, levantar el colon y exponer, tal y cual cuando hacemos una hemicolectomía, la parte anterior del duodeno. Para algunos otros, una maniobra de Kocher amplia es suficiente para explorar el duodeno en su parte posterior y casi en sus 3 primeras porciones, además de la zona pancreática. Hay que aperturar el ligamento gastrocólico, entrar a través en la vecindad de la curvatura mayor hacia la transcavidad de los epiplones, y podemos exponer adecuadamente la primera porción, la parte posterior de la primera porción duodenal y toda la superficie pancreática. Seccionar la fijación inferior del páncreas. De esta forma podemos acceder a la parte posterior del páncreas. Segmentando la fijación anterior, se puede replegar o levantar completamente el páncreas. Exponer la tercera porción duodenal, básicamente con movilización tras una maniobra de Kocher, una movilización amplia medial desde el lado derecho, y finalmente, para visualizar la cuarta porción duodenal, movilizar el ángulo de Treitz. Con respecto a los hematomas duodenales, si el problema es solo hematoma, no tocar.
La recomendación inicial es no tocar porque convertimos un trauma incompleto de la pared a un trauma completo y los resultados no siempre son buenos. Si la decisión de ingresar a sala de operaciones está en función de un paciente que fue mal tras su manejo conservador, en ese caso el hematoma sí debiera ser aperturado. Todos los hematomas peripancreáticos, por lo contrario, sí deben explorarse, que es una maniobra de Kocher, bastante didáctico y gráfico, conocido por todos ustedes. Lateral o en la vecindad se apertura el peritoneo vecino al duodeno y se levanta completamente. Tenemos una buena exposición del duodeno, de la primera, segunda, tercera porción y de la parte posterior del páncreas. No es la única forma de explorar el retroperitoneo. Una forma complementaria, más o menos parecida, pero habla primero de una maniobra de Kocher amplia, segundo, aperturar no la transcavidad a través de la curvatura mayor, sino a través de la curvatura menor. Vamos a visualizar bastante bien el borde superior del páncreas. Posteriormente, la curvatura mayor, entramos a la transcavidad en la vecindad de la curvatura mayor, nuevamente visualizamos el páncreas en toda su superficie y podemos tener un mejor acceso a ello. Este autor recomienda la famosa maniobra de Earth, que no es otra cosa que replegar medialmente el vaso. Es decir, para abordar la parte posterior de la parte distal del páncreas, lo hacemos desde una luxación del vaso y replegamos completamente la víscera. Y la ya descrita maniobra de seccionar la fijación inferior del páncreas para ingresar a través de este levantamiento del páncreas hacia la parte posterior. De esta forma, la exploración de la transcavidad de las lesiones pancreatonales es bastante buena. Insistimos que es una particular preocupación el definir si hay o no una integridad ductal, porque a partir de entonces probablemente es uno de los criterios más importantes para definir el pronóstico de un paciente. Probablemente es el diferencial más grande de un centro que maneje adecuadamente trauma y no maneje adecuadamente trauma en este tipo de patología. La lesión ductal no siempre es fácil de verla. Pero debemos hacer el esfuerzo de hacerlo, visualizar el conducto lesionado. Nos dan una idea de que la lesión ductal está presente cuando visualizamos un conducto lesionado, sin lugar a dudas. Cuando la transección es completa del páncreas, cuando la laceración es mayor del 50%, lo más probable es que también estemos frente a una lesión ductal. La perforación central con maceración marcada, de igual forma, nos da una idea de esta lesión ductal. En casos indeterminados, es una posibilidad de una colangiografía retrógrada. Las intenciones de hacer este procedimiento en sala de operaciones son en verdad difíciles. El paciente lo tenemos en decúbito dorsal y es poco colaborador y no siempre tenemos un gastroenterólogo disponible, ¿verdad? Pero sí es una posibilidad dar un manejo inicial en sala de operaciones y completar la evaluación poco tiempo después con el paciente en recuperación o ya en su piso de acuerdo a la evolución. ¿Es posible hablar de un control de daños en este tipo de manejo? Sí. Bien sabido que la lesión implica el control de sangrado de la contaminación gastrointestinal y las lesiones que pueden esperar en la medida que necesitamos compensar a un paciente muy comprometido, sí es posible hacerlo. ¿Cómo se aplica en el tema del trauma duodenal y del trauma pancreático? En el trauma duodenal podemos cerrar las lesiones y no hay necesidad de establecer restitución de la continuidad intestinal. El manejo definitivo lo podemos hacer entre 24 y 48 horas después, con un paciente en mejor estado. Eso aplicable, como bien saben, solo algunos grupos reducidos de pacientes con criterios para manejo de control de daños. Podemos las lesiones pancreáticas empaquetarlas, pero cuando hay sangrado activo podemos empaquetar las lesiones pancreáticas, pero solo las lesiones pancreáticas distales. Las lesiones sangrantes a nivel del páncreas posterior probablemente van a tener muy pobre respuesta al empaquetamiento. Lo recomendable es, si no es posible controlarla, hacer resección.
Y en esos casos, cuando la lesión es compleja, ¿cómo hacemos control de daños y cómo hacemos resección? En esos casos es válido el hacer uso de autosuturas. Se hace una resección de la lesión pancreática con una autosutura a nivel de píloro, una autosutura a nivel del yeyuno, se liga el conducto, la vía biliar, o en todo caso se puede poner un tutor, y el páncreas distal igualmente una autosutura, de tal modo que se hace una resección rápida, el paciente sale a cuidados intensivos y no se tiene una preocupación inicial en establecer la restitución o el manejo definitivo de la lesión. Por supuesto va a terminar complementándose de acuerdo a una cirugía de Whipple, pero la cirugía puede ser diferida. ¿Cómo reparamos las lesiones duodenales? Muchas formas descritas, desde rafías, técnica de triple estomía, pedículos, resecciones duodenales, etc. Probablemente lo que debiéramos entender como necesarias es, por supuesto, la capacidad de hacer una rafía de las lesiones, aplicable a la mayor parte de lesiones duodenales, y debiéramos conocer algo de, algo de exclusión pilórica y diverticulización duodenal. En algunas pocas lesiones, solo en algunas pocas lesiones va a ser necesaria una pancreatoduodenectomía. La mayoría de lesiones, decíamos, pueden ser manejados con procedimientos simples. En lesiones de bajo grado, grado 1, grado 2, hablamos de lesiones duodenales. Grado 1, solo laceración que no implica hematoma o laceración. La laceración, puntos de serosa, se recomienda no dar puntos totales. Grado 2, cuando ya hay una alteración ya hay una perforación, esta perforación no mayor del 50% debe haber un debridamiento y rafía. En lesiones de grado intermedio, grado 2, grado 3, cuando la lesión va entre 50 y 75%, se recomienda el desbridamiento y rafía o resección y anastomosis. En todos estos casos, al menos la tendencia actual de la literatura es a no hacer procedimientos complementarios. Cuando hablamos de lesiones de más alto grado, el grado 4, cuando hay compromiso de la zona del ODI, recordemos que podemos colocar stents, podemos hacer esfinteroplastía y, por supuesto, cuando la lesión es avulsiva, no hay otra alternativa que hacer una duodenopancreatectomía. En las lesiones grado 5, la única alternativa posible es una duodenopancreatectomía. En buena hora, este tipo de lesiones son, en verdad, lesiones bajas. Hay una discusión sobre la necesidad y la aplicación de las famosas o las llamadas técnicas adyuvantes: exclusión pilórica, descompresión duodenal, diverticulización. Y es que, cuando ustedes entenderán pacientes de este tipo manejados en su servicio, es casi la regla entender que era parte del arsenal que debíamos manejar en estos pacientes. ¿Cuál es el objetivo de estas técnicas adyuvantes? Disminuir la probabilidad de fugas. Sin embargo, no hay consenso en cuándo usarlas y tampoco han demostrado un claro beneficio. En esa línea, hablamos, por ejemplo, de la exclusión pilórica. La idea es que después de la reparación duodenal, se hace la exclusión pilórica a través de una apertura en el antro, más o menos unos 3 centímetros, antro próxima a la curvatura mayor. Se hace la exclusión pilórica, que significa coger el músculo y rafiarlo. Se puede utilizar sutura reabsorbible, se puede utilizar sutura no reabsorbible, se puede utilizar autosutura. Y para reconstituir el tránsito se realiza una gastroyeyunostomía. De estos, el inconveniente mayor es precisamente la aparición de úlceras marginales en esta gastroyeyunostomía. En detalle simple, tras una lesión duodenal se hace la rafía duodenal, se apertura el antro pilórico, se coge el píloro, se hace la rafía del mismo, en este caso una rafía continua es lo recomendable, y luego se hace la gastroyeyunostomía. Una imagen más real. Hay una rafía duodenal. Tras la rafía duodenal tratamos de proteger descomprimiendo el contenido de la saliva y la secreción gástrica a través de una exclusión pilórica. Aperturamos el antro y cogemos
cogemos firmemente el píloro a través de estas pinzas y con puntos gruesos y totales, una rafía continua, se hace el cierre de del, se hace el cierre del píloro. Independientemente si se utilizó rafía reabsorbible, no reabsorbible o autosutura, es casi la regla en el 85% de los pacientes que se dé una permeabilidad espontánea después de las 3 a 6 semanas. Y finalmente la gastroentero, ¿no? Hace algunos años se reportó algo que también lo hemos visto en el hospital, la famosa exclusión pilórica modificada, donde tras la reparación duodenal hacemos la apertura del antro, la rafía pilórica y el cierre. Y entendiendo que este píloro se va a reaperturar en tiempos promedio después de la 3ª semana, solo colocamos ostomías temporales, una gastrostomía descompresiva y una yeyunostomía de alimentación. Cuando el paciente haya recuperado el tránsito, estas se pueden retirar. Por supuesto, siempre tiene un margen de error. Les hablaba que en el 85% de pacientes se ven, en el 85% de pacientes se puede dar esta permeabilidad. ¿Cuáles son los cuestionamientos que ha tenido la exclusión pilárica como procedimiento adicional? Recopilo un par de artículos interesantes. Una revisión de 10 años de exclusión, estudiando la exclusión pilórica, un estudio retrospectivo sobre si mejora o no la respuesta clínica del paciente. Estudiaron 29 pacientes y concluyen de que no hay respuesta clínica favorable. En su tabulación comparan pacientes sin exclusión, 15 pacientes con pacientes con exclusión, y concluyen de que no hay una mejoría ni hay un incremento de las complicaciones cuando no se usó la exclusión. Sin embargo, sí llama la atención que cuando hablamos de la cirugía sin exclusión, hablamos de lesiones menos complejas. Por ejemplo, en los pacientes sin exclusión pilórica, en ningún caso manejaron lesiones de 4º grado. Y en las lesiones con exclusión fueron 3 de ellos. Es probablemente un sesgo de la investigación. Concluyen en que no hay diferencia significativa entre los pacientes con y sin exclusión. Pero hay un segundo estudio que en verdad es más interesante. Es un estudio que evalúa en una sola institución 12 años de pacientes en quienes se realiza el manejo de trauma duodenal, finalmente excluyendo los pacientes que murieron tempranamente. Los pacientes agrupan 2 grupos, 50 pacientes con exclusión y sin exclusión, y llegan a la misma conclusión. En el caso de ellos, probablemente los grupos fueron más parejos en definitiva. Conclusión, ellos dicen que no hay diferencia entre uno y otro grupo. Segundo procedimiento adyuvante, la descompresión duodenal. Básicamente hablamos de 2 posibilidades: duodenostomía, vía anterógrada, cara anterior del duodeno, o yeyunostomía, vía retrógrada. En 1979, un estudio retrospectivo comparó 237 pacientes que fueron descomprimidos con 57 pacientes sin descompresión. Resultados: en 11 de estos pacientes sin descompresión hubo fístula, y en ninguno de los pacientes sin descompresión o con descompresión, hubo fístula. Entonces, aparentemente la cosa quedaba clara. Hay una gran ventaja significativa a favor de hacer descompresión, y a partir de entonces era parte de la regla. Otros 2 estudios posteriores dicen lo contrario. Para no hacer largo esto, en el primer caso concluyen de que no hay diferencia significativa. En el segundo caso, de que sí hay diferencia, pero a favor de la no descompresión. Tercera medida adicional, la diverticulación duodenal. Originalmente implicaba, además de la sutura del duodeno, la antrectomía, la gastroenteroanastomosis, drenaje biliar, duodenostomía, yeyunostomía e incluso vagotomía. Es la descripción inicial, data más o menos de 1968, y no es raro verlo aún ahora, pero pareciera que algunos casos, cuanto menos cuando se decide entrar a sala, sí nos dejan muy asustados. Paciente hace no mucho tiempo en el hospital, una trasección duodenal con una flor
Acá ya se han aproximado por una flor a cada uno de los lados. El resultado, lo que se hizo es una diverticulización, se hizo antrectomía y acá más o menos una representación de lo que significa la gastrostomía, la yeyunostomía descompresiva anterógrada, yeyunostomía o hacia arriba retrógrada, el yeyunostomía para alimentación, y dado que el manejo inflamatorio en este paciente era muy alto, el equipo quirúrgico decidió por una colecistostomía. Independientemente de lo que la literatura dice, lo cierto es que algunos casos generan cuanto menos temor. Lo cierto es que el paciente tuvo o tiene una buena evolución. Otro paciente, un paciente reoperado con lesión compleja de la primera y segunda porción duodenal. En este caso lo que se hace es una diverticulización, se nota poco, y una rafía de la tercera porción duodenal, con una posterior gastroentero anastomosis, ¿sí? Buena evolución clínica también. En términos generales, se recomienda que este tipo de medidas adicionales sea limitada solo para pacientes con un componente inflamatorio marcado, probablemente con un trauma de espera prolongada, y sí reducida a los más altos grados de complejidad de trauma. El manejo de las lesiones pancreáticas. La mayoría de las lesiones pancreáticas son de bajo grado, no requieren manejo quirúrgico, pero cuando se identifica una lesión en el páncreas, tras la exploración abdominal, lo más importante para definir y que nos va a definir el punto de quiebre para el manejo es la definición del conducto, de la lesión a nivel del conducto pancreático principal. Así, por ejemplo, aparecen este fluxograma que es sencillo como didáctico. Si hay lesión pancreática, definamos si es proximal o si es distal. Si la lesión es proximal, se cierra la cavidad o se cierra con succión o con drenaje a succión. De las pocas cosas que sí quedan bastante claras en el manejo del problema es que cuando empleemos drenajes, el drenaje debiera ser un drenaje a presión negativa. Cuando la lesión pancreática es distal, dos posibilidades: con lesión ductal o sin lesión ductal. Con lesión ductal, el paciente debiera ir a pancreatectomía distal, probablemente por comodidad con esplenectomía. Si el paciente no tiene lesión ductal, igualmente lo que se puede hacer es solo drenaje. Si la lesión es indeterminada, hablemos de probabilidades para ubicarlo hacia un lado, en cuyo caso tendría que ir a la pancreatectomía distal, o en el otro caso, en cuyo caso tendría que ir al drenaje. Principios aceptados claramente con respecto al manejo del paciente con trauma pancreático: hay necesidad de hacer control de la hemorragia, hay necesidad de hacer buen drenaje, insisto. Cuando se refiere a buen drenaje, hablamos de drenaje a succión negativa, cuanto menos hablamos de dos drenajes, uno colocado en la parte anterior y superior, inferior y superior del páncreas. Las lesiones a la izquierda de la vena, cuando hemos demostrado lesión ductal, las lesiones a la izquierda de la vena mesentérica debiera terminar en pancreatectomía distal. Las lesiones a la izquierda de la vena mesentérica depende de la presencia y extensión de la desvitalización del tejido pancreático y a su vez del compromiso duodenal asociado. Desbridamiento y drenaje, pancreatectomía distal ampliada es una posibilidad, o pancreatoduodenectomía. Insisto, el reparo es la vena mesentérica al costado derecho de la arteria. Distal a ella, pancreatectomía distal, lo más cómodo y práctico termina siendo con esplenectomía. La necesidad de conservar el vaso probablemente pueda darse, pero implica trabajo adicional de identificar y ligar cada uno de estos vasos, y probablemente aplicable solo a pacientes que estén hemodinámicamente estables. Por lo demás termina siendo un poco tedioso. Cuando hagamos el intento de una pancreatectomía sin esplenectomía, el trabajo del páncreas tiene que estar a partir del vaso, del pedículo del vaso hacia adentro. Las lesiones centrales de páncreas, según el esquema ya comentado, debiera implicar probablemente
pancreatectomía distal. Sin embargo, se han descrito algunas correcciones con manejo más conservador y tratando de conservar el páncreas distal, asumiendo que este paciente puede tener riesgo de ir a insuficiencia endocrina o diabetes. Sin embargo, este tipo de manejo tiene alta probabilidad de complicación por la alta proporción de fugas que tiene. Cuando la lesión pancreática duodenal tiene una lesión combinada, se asocia ya a mayor riesgo, morbilidad y mortalidad. Las lesiones combinadas pueden justificar plenamente el uso de procedimientos adyuvantes y en lesiones severas la reconstrucción es imposible y es necesaria la resección. Cuando tenemos una ampolla destrozada, cuando tenemos lesión biliar intrahepática amplia, cuando tenemos cabeza desvitalizada. No hay posibilidad de hacer una cirugía conservadora. Probablemente vamos a terminar en pancreatectomía según el esquema conocido por todos, una duodenopancreatectomía. Insisto, en temas de emergencia es una posibilidad manejar con autosuturas y dejar la reconstrucción para otro momento. Y ya para terminar, algo de morbilidad y mortalidad semejante a la que ocurre en el manejo del paciente traumatizado. El paciente con trauma pancreatoduodenal tiene dos picos de mortalidad. Un primer pico donde tempranamente muere a causa de compromiso vascular importante asociado. Y un segundo pico, muertes tardías, casi en igual proporción, secundaria a la sepsis. Recordemos que las fugas duodenales, las fugas pancreáticas generan colecciones y sepsis abdominal no siempre fáciles de manejar. En lesiones duodenales, la mortalidad llega hasta el 18%, las complicaciones pueden llegar hasta 60%, son bastante amplias, abscesos, pancreatitis, fístulas. En las lesiones pancreáticas, las complicaciones hasta el 50% y de ellas la más temida ciertamente es la fístula pancreática. Las pseudoquistos y los abscesos también son parte de lo que usualmente vemos. Debiéramos entender que hay algunos determinantes de resultado. Si la mecánica de la lesión es mejor un trauma penetrante por arma blanca que un trauma contuso, pero es mejor un trauma contuso que un trauma por proyectil de arma de fuego. Lesiones asociadas, de acuerdo a ellas vamos a definir pronóstico ciertamente, tiempo de tratamiento. Un paciente que resuelve su problema en las primeras 24 horas reduce su mortalidad de un 40 a 11%. Cuando ocurre lo contrario, lesión ductal de páncreas, ya lo comentamos, grado de severidad y como recomendaciones, probablemente que las instituciones adopten posturas claras sobre el servicio. Hay un interesante artículo sobre la adopción del algoritmo de trauma pancreático con reconocimiento de la lesión ductal y que reduce la mortalidad de forma significativa en una serie que estudió hasta 250 pacientes. Eso es todo. Muchas gracias.